Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces, antes de continuar, voy a tomar la asistencia. Entonces, John Sebastián Afanador, si está. Omar Camacho, ahí apareció Omar. Carmen Rosa, no. John Alexander Carreño, sí. Edgar Duarte, sí. Víctor Paul, no. Rubén Rey lo vi ahorita, pero ya no lo veo. Andrés Salcedo, Karen y Daniel. 7, 8 menos 1, 7, listo, estamos completos. Bueno, listo, chicos, entonces ya tenemos presente que cuando utilizamos el ampersand hacemos referencia a la dirección de memoria y cuando utilizamos la variable directa pues hacemos referencia al valor o a la caja, que es lo que está almacenado en esa caja. Entonces, cuando yo en una función defino variables de este tipo, la forma de invocación de la función en esas dos variables será por paso por valor, una copia del valor es asignado a cada una de estas variables. Pero para el caso de S, se asigna es una copia de la dirección en memoria de donde está ubicada esa variable. De tal forma que si yo modifico la información que está en la caja de esa variable, pues cuando vuelva a esa variable, pues voy a encontrar ese valor modificado, eh, pues que se hizo a partir de la referencia a la ubicación de la caja. Bueno, vamos a ver, con eso pues culminamos o completamos lo que tenía que ver con el paso de parámetros por valor y por referencia, que es la última parte del concepto de funciones. Aquí está el cuadrado, donde recibimos una variable a, se la enviamos a la función cuadrado, esa variable se multiplica por sí misma y se retorna. Entonces, a seguirá valiendo a porque en ningún lado se está referenciando. Mientras que en este caso, cuando es paso de parámetros por referencia, sí le decimos a la función que vamos a recibir una copia de la dirección, pero acá estamos asistiendo a la caja. Entonces, tráigame la caja, multiplíquela por la caja, entonces sería caja al cuadrado, y retorna acá, perdón, el valor de la caja por el valor de la caja, sería el cuadrado del valor, y es lo que yo retorno acá. Cuando vuelva acá, pues el valor de la A necesariamente ha cambiado porque le envió fue la dirección de la caja. Cuando él modificó lo que había dentro de la caja, pues cuando yo vuelva a ir a esa caja, pues va a encontrar que su valor obviamente ha cambiado. Bueno, esas serían las consideraciones a tener en cuenta dentro de las funciones. Vamos a entrar a ver un tema que es relevante, interesante, y es que ya el manejo de variables se nos ha quedado corto. Si queremos manejar múltiples datos, pues trabajar variables directas, sencillas, pues no es muy apropiado, no es muy óptimo, es muy engorroso. Por ello, vamos a mirar
un poco lo que tiene que ver al concepto de estructuras de datos. Entonces, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una colección de datos que se caracterizan por su forma de organización y de las operaciones que pueden definir de dicha estructura. Nosotros en temas anteriores pues hemos abordado los temas de datos simples como enteros, caracteres, booleanos, flotantes, dobles. Una estructura de datos es una colección de datos simples. Eso nos lleva a, a resaltar que cuando yo trabajo estructuras, generalmente esas estructuras son del mismo tipo. Entonces vamos a trabajar algo que se conoce como estructuras homogéneas. Es decir, todos los datos que yo almacene en esa estructura cumplen con una característica común y es que son del mismo tipo. Si yo creo una estructura entera, pues todos los tipos que yo almacene dentro de esa estructura necesariamente tienen que ser enteros. Igual si lo selecciono char o lo selecciono flotante. Estas colecciones de datos son conocidas como arreglos o vectores. Son dos términos que nosotros podemos utilizar para encontrar referencia a esta información. Algunos lo llaman vectores, otros lo llaman arreglos. ¿Por qué lo llaman arreglos? De su definición en inglés, el array. Cuando usted crea un array, un arreglo. Nosotros, por lo menos cuando yo lo trabajé, yo lo conocí como vectores y matrices. Y actualmente encontramos los dos términos. Arreglos unidimensionales, que serían los vectores, y arreglos multidimensionales, que serían a partir de matrices para arriba. Entonces, miremos qué clasificación de estructura de datos podemos encontrar. No sé si la estén viendo a propósito o les hace. Dentro de la clasificación de las estructuras podemos encontrar, ahí llegó Rubén Rey. Dentro de la clasificación de las estructuras podemos encontrar estructuras internas y externas. Dentro de las estructuras internas podemos encontrar estáticas y dinámicas. Nosotros nos vamos a enfocar en las internas, en las estáticas. Y dentro de las estáticas podemos encontrar arreglos que hacen referencia a una sola dimensión, es decir, a un vector, o arreglos de dos dimensiones o más, que serían las matrices. Ese va a ser nuestro foco de estudio. Ahí nos vamos a mover en ese rango, entre vectores o arreglos unidimensionales y matrices o arreglos de más de dos o más dimensiones. Para la sesión de hoy vamos a movernos únicamente en la de arreglos de una sola dimensión. Vamos a trabajar lo que se conocen como arreglos o vectores, ¿sí? Ese será nuestro foco principal de esta sesión. Entonces, ¿cómo se define un arreglo en C++? ¿O cuál es la definición de un arreglo? Pues la definición del concepto de arreglo es el mismo independientemente del lenguaje. Un conjunto de datos que se almacenan en memoria de manera contigua con el mismo nombre. Para diferenciar cada uno de los elementos del arreglo, se utilizan una variable que nosotros vamos a identificar o vamos a llamar como el índice. Este índice me dice que asociado al nombre de la variable, el índice me va a llevar a la posición del arreglo que yo quiero o al elemento del arreglo que yo quiero recuperar. Aquí utilizamos llaves cuadradas para indicar esa posición del índice. Entonces ya no es solamente el nombre de la variable, sino en qué parte de esa variable está. Entonces pensemos el arreglo como un edificio. Entonces en un edificio tenemos pisos
no hablemos de apartamentos. Cuando hablemos de apartamentos hablaremos de matrices. Aquí vamos a hablar es de pisos. Un edificio tiene pisos y usted tiene que ir a un piso específico. Entonces usted le dice, yo quiero ir al edificio, a ver, aquí un edificio al más grande, al Majestic. Quiero ir al Majestic. Ah, bueno, pero es que el Majestic tiene, no sé, ¿cuántos pisos tiene el Majestic? 30 y algo. O no, el nuevo aquí de la 27, que creo que tiene un poquito más. Bueno, eh, ¿a cuál de esos pisos se dirige? Entonces yo tengo que decirle, no, pues voy al primero, al segundo, al último, ¿sí? Ese es el mismo concepto del arreglo. Tengo una dirección común, que es el nombre del edificio. Por ejemplo, aquí veo el edificio de Marval. Entonces tengo el edificio de Marval. ¿En qué piso del edificio de Marval? No sé, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Esa sería la organización que yo le daría para encontrar un valor. Entonces el índice va a ser el piso del edificio al cual yo me quiero mover o llegar. Para poder indicar el piso, pues voy a utilizar las llaves cuadradas o los corchetes cuadrados, no sé, depende del nombre que le queramos dar. Son las llaves cuadradas, algunos le dicen llaves cuadradas, otros le dicen corchetes cuadrados. Pero son los que me indican, o en medio de esos corchetes o en medio de esas llaves, yo le determino cuál es la posición del arreglo que yo quiero modificar o afectar. Vamos a ver cómo es la sintaxis para la definición de un arreglo. Entonces, un arreglo se define utilizando, uno, el tipo de dato que le voy a asignar al arreglo. El tipo de dato es cualquiera de los tipos de datos que nosotros tenemos o que nosotros conocemos como tipos de datos simples, un entero, un flotante, un char, un booleano, ¿sí? Cualquiera de esos tipos podemos utilizarlo para este proceso. Si estamos hablando de objetos, recuerden que C++ también me permite trabajar objetos. Un objeto también podría ser un arreglo. Entonces, el nombre de la clase que yo utilice para definir ese objeto podría ser un tipo de dato válido para definir un arreglo. Una estructura también podría ser un tipo de dato válido para definir un arreglo. Nosotros nos vamos a mover únicamente en los tipos de datos básicos o primitivos. Vamos a trabajar arreglos de enteros, arreglos de flotantes, arreglos de tipo char, ¿sí? Más allá de eso, pues no vamos a ampliar en este concepto de arreglos. Después de ese tipo, yo le asigno un nombre, que es como lo voy a identificar dentro del programa, y le asigno un tamaño. Si recuerdan la clasificación, en la clasificación nos decía que este tipo de arreglos se conocen como estructuras internas estáticas. ¿Por qué son estáticas? Porque yo debo decirle cuál es su tamaño. Entonces, si yo le digo al sistema, bueno, voy a trabajar una encuesta para 100 personas, pues yo debería crear un arreglo, si quiero guardar esa información, de 100 elementos, 100 posiciones, 100 filas. Eso implica que si llega la persona 101, pues yo ya no le pueda recibir información. Entonces eso podríamos verlo como una desventaja, porque no queda abierto, no queda libre, es estático. Para cuestiones académicas, pues es muy interesante porque podemos hacer infinidad de ejercicios de una forma más eficiente. Pero igual, como ven en la clasificación, existen otro tipo de estructuras que son dinámicas y que me permitirían a futuro trabajar otro tipo de estructuras como serían las pilas, las listas, las colas, los árboles, los grafos. Esos son elementos dinámicos que se pueden generar
Algunos tendrán un comportamiento lineal, como las listas, las pilas y las colas, y otros tendrán comportamientos no lineales, como los árboles o los grafos. Nosotros vamos a estar acá, en esta primera parte, como les había dicho. Arreglos y matrices. Aquí vemos entonces, en esta imagen, cómo se representa un arreglo de tipo entero. Aquí tendría un arreglo de tipo entero de 4 posiciones, donde a la posición 0 o al índice 0 le asigno el valor de 2, al índice 1 el valor de 5, al índice 2 el valor de menos 3 y al índice 3 el valor de 8. Esto me lleva a tener una consideración. Cuando yo trabajo un arreglo, el índice del arreglo, que bueno, lo vamos a ver ahorita, es un valor que se va a mover en el siguiente rango, en el rango de 0, que sería la primera posición, y el rango n, que sería la cantidad de elementos, menos 1. Entonces, si miramos acá, el tamaño del arreglo es 4. Aquí está el 4. Pero acá, en la lista de números, no veo el 4, solo veo el 1, el 2, el 3. Hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque los índices del arreglo van desde la posición 0 hasta el tamaño menos 1, es decir, un elemento menos que el tamaño total. Esa sería la forma como yo podría, a través de los índices, acceder ¿a qué? Pues a los valores. Yo quiero acceder al 2, ¿cómo hago? Utilizo el nombre del arreglo con el índice 0. Quiero acceder al valor 4, entonces 4 no existe. Debo acceder al valor 3. Entonces le doy X en la posición, en este caso 3, y me entrega el valor asociado a esa posición o a ese índice. Como vemos aquí en la imagen, yo puedo tener arreglos de tipo entero, arreglos de tipo doble, float, char, in, bueno, todo lo que yo quiera dentro del alcance de mi programa. Entonces, como les decía ahorita, los índices del arreglo o todos los arreglos están compuestos por un número n de elementos. El índice es un número correlativo, es decir, que se relaciona con cada posición, que indica la posición de un elemento dentro del arreglo. Entonces, eso que tenemos ahí es la foto de un arreglo. Muy posiblemente el arreglo, pues en este caso, no muy posiblemente en este caso, el arreglo tiene 8 posiciones o 8 elementos, 2, 4, 6, 8 elementos. Y los índices que maneja este arreglo serán desde la posición 0 hasta la posición, como aquí lo indica, n-1, es decir, 7. La posición 7 será la última posición válida para este arreglo. Desde la posición 0 hasta la posición 7. Y ahí lo que voy haciendo es ir llegando a las respectivas cajas con su respectiva información. Aquí vamos a ver cómo se declara un arreglo y cómo se puede inicializar o hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, en el código de la izquierda vamos a encontrar que tengo una variable n que se inicializa en 3. Defino un arreglo de 3 dimensiones, enviándole n como argumento. Y accedo a cada una de las posiciones del arreglo a partir del índice 0, 1 y 2 y coloco unos valores asociados a esas posiciones. Entonces el 5, el 4 y el 3.
Igual yo puedo tener una declaración e inicialización. Note que aquí yo no le estoy diciendo cuántos elementos tengo, pero realmente sí le estoy diciendo cuántos elementos tengo, porque le estoy dando los valores que se van a asociar a ese arreglo. El tamaño del arreglo será el tamaño o el número de elementos que tenga dentro de los corchetes. El número de elementos que tenga dentro de los corchetes será el tamaño del arreglo que se vaya a trabajar. Ahora, muchas veces yo no podría, si utilizo este tipo de inicialización, tener el dato exacto de cuál es el valor de n, cuántos elementos o con cuántos elementos creó el arreglo. Entonces, desde C++ se nos plantea una posible solución a este inconveniente o a este proceso. Y nos dicen, para calcular el tamaño, perdón, el número de elementos de un arreglo, mire cuántos bytes se reservaron para todo el arreglo y divídalo por el tamaño reservado para un solo campo del arreglo. Entonces, si yo digo que los enteros, por ejemplo, los enteros manejan, para los enteros, mínimo maneja 4 bytes. Entonces yo podría decirle que para este ejemplo que tenemos 3, serían 4, 8, 12. Entonces el tamaño del arreglo es 12, dividido en 4, que sería el tamaño del byte, me daría 3 elementos. Ese es el orden o la forma como se podría determinar el número de elementos asociados a un arreglo, sin conocer el n previamente. Nosotros casi que vamos a trabajar siempre con esta norma de conocer el tamaño. Lo hicimos para los ciclos, lo hemos hecho eh, para ciclos, para funciones. Vamos a aplicarlo ahora para lo que tiene que ver con arreglos. Entonces, en la definición del arreglo, nosotros siempre vamos a conocer de mano cuántos elementos tiene el arreglo cuando yo lo cree. ¿Sí? Esa es una información que siempre vamos a manejar. Generalmente utilizamos una variable n, aunque no es camisa de fuerza colocarle siempre n, es la variable que vamos a tener presente para ese proceso. Miremos algunos otros ejemplos de inicialización de arreglos. Yo le puedo decir a este señor, entonces, créeme un arreglo de 10 posiciones y en ese arreglo de 10 posiciones guarde estos números. Guardar estos números implica que él coge y dice, venga, usted 2 va para el piso 1, usted 32 va para el piso 2, usted 4 6 va para el piso 3 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces tenemos un ejemplo para los flotantes, tenemos un ejemplo para los enteros, tenemos un mensaje llamado así de tipo char, un arreglo de caracteres con el enunciado error de lectura. ¿Cuál sería el tamaño de la variable mensaje? El tamaño de la variable mensaje sería el número de caracteres que están definidos en la cadena. 1 y 2, 3 y 2, 5, 5 y 2, 7, 7 y 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Serían 16 elementos lo que yo guardaría dentro del arreglo mensaje. O lo otro es asignar carácter por carácter a cada una de las posiciones de saludo. Saludo es igual a H, O, L, A, que serían las cadenas de caracteres. Bueno,
¿Qué más nos encontramos por acá? Listo. Después de definir un arreglo, nosotros tenemos o debemos recorrer el arreglo. ¿Recorrerlo para qué? Uno, para llenarlo. Dos, para imprimirlo. Son como los dos recorridos básicos que nosotros podemos hacer en un arreglo. Entonces, si miramos acá, tenemos un valor n de 5, declaramos el arreglo de 5 posiciones y hacemos un ciclo para llenar los datos del arreglo. Entonces, datos en la posición sub i, esa i va desde 0 hasta n-1 y va a ir pidiendo los datos. Cuando yo los imprima, pues le digo, sáqueme la información que está en datos en la caja i y ahí concatene ese valor que acabo de sacar de la caja con una coma. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es imprimir todos los elementos del arreglo. Entonces tenemos para llenar o para imprimir, que serían los casos claves que se pensaron para este proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo utilizo arreglos en funciones? Pues nada, normal. ¿Qué es trabajar un arreglo en una función? Pues que ese señor arreglo por sí solo es una variable de dirección o una variable de referencia. Es decir, está apuntando hacia una posición en memoria. ¿Qué posición en memoria? Entonces, la posición en la que él apunta será el primer elemento del arreglo. Esa será su primera ubicación o su primera posición. Y de ahí para allá empieza a moverse de acuerdo al tamaño de la definición del tipo de dato. Entonces aquí tenemos una variable de tipo arreglo, aquí tenemos un n. Generalmente siempre que procesamos arreglos, además de enviar el arreglo, enviamos la cantidad de elementos que tiene el arreglo o la capacidad máxima de elementos que podría contener el arreglo. Aquí están las dos funciones que podemos utilizar para ingresar datos, para validar esos datos que ingresaron. Y tenemos la función main, donde se declara el arreglo. Se hace el llamado a la función llenar. Se hace el llamado a la función imprimir. Noten que en ninguno de los casos estoy utilizando el ampersand para indicar que la referencia, pero aquí se llena y aquí se imprime. Vamos a implementar este ejercicio para que veamos que efectivamente sí se está llenando con información válida. Bueno, por ahora solamente voy a declarar un n, que es lo que me interesa, es el número de elementos que le vamos a cargar al vector o al arreglo. Me quedan 10 minutos. Por favor, le agradezco que me digan cuando falten 2 para cerrar la sesión de forma correcta. Doy un nombre al archivo, llamémoslo datos. Es un arreglo de n posiciones. Y vamos a llamar a la función que se llame llenar. Vamos a guardar este señor antes, ej2. Llenar recibe entonces un arreglo y un n, que sería el número de elementos.
Como el tipo de retorno es void, pues yo no tengo que retornar nada. Yo simplemente voy a generar un ciclo para i igual 0 y menor que n, que es el número de elementos que llevé, perdón, el número de elementos del arreglo, y voy a pedir cada uno de los elementos del arreglo. Para ello, pues utilizo la función cout, coin, y le asignamos al arreglo que está en la posición i un valor. ¿Cuál valor? El que yo digite o el que digite el usuario por consola. Entonces la i va a iterar, hace los n procesos y vamos a generar el de imprimir, que básicamente tiene la misma funcionalidad y la misma definición. Lo único que cambia es el argumento o la función para imprimir. Ya no va a ser una lectura, sino va a ser una escritura y los signos van hacia la izquierda. Aquí tengo llenar, aquí tengo imprimir. Vamos a colocarle aquí una coma para separar cada uno de los valores. O pongámosle un espacio. Aquí vamos a llamar primero a llenar. Digo, bueno, llénese o llene esta base de datos, llene este valor que sería datos y también envíeme el número de elementos. Y vamos a llamar al imprimir enviándole el arreglo y el número de elementos que sería n. Aquí envié fue m, tendría un problema con ese m, es n. Vamos a darle compilar. Aquí me sobra un paréntesis. No sé qué pasó con el ejercicio, me queda pidiendo datos. Vamos a mirar. Ah, claro. No hice el incremento de i. Por lo cual nunca va a aumentar. Ahora sí. Y en el operador, la siguiente función, también me quedó el i sin el más. Vamos a mirar acá. ¿Cuántos elementos? Digámosle 5. Pero los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, perdón.
Entonces yo le digo que voy a ingresar el N, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, me toma el 5 como primer elemento. Ah, sí, perdón, sí, ya me acordé. Pensé que estábamos pidiendo el valor de n, pero no estamos pidiendo el valor de n. Si el valor de n ya está estático, entonces ahí no necesitamos digitar un valor diferencial. Voy a volver a ejecutarlo acá. Entonces necesito 5 números. El 5, bueno, el 6, 5, el 4, el 3 y el 1. Entonces aquí están los números 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces llenamos el arreglo e imprimimos el arreglo. Bueno, entonces, como vemos, ahí tenemos el ejercicio base, a partir del cual vamos a empezar a movernos. Tenemos un ciclo para imprimir y tenemos un ciclo para llenar, o una función, perdón, para llenar y una función eh, para llenar y para sacar la información o para obtener los datos o imprimir los datos que están definidos dentro de ese arreglo. Aquí la limitante es el tipo de datos. Yo puedo tener cualquier otro tipo de dato de arreglo, ponerle otro nombre y utilizar las mismas funciones para que me llene, ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios acerca de manejo de más de un arreglo a la vez. No estaba mostrando la pantalla. Listo, ahora sí. Bueno, entonces aquí está el método llenar, el método imprimir. Si creo otro arreglo, vamos a llamarlo datos 1, con el mismo tamaño si quiero, o con menos elementos, menos 1. Puedo llamar a las respectivas funciones y gracias, enviándole a datos 1 los valores de menos 1 para procesar la información. Listo, entonces ya nos queda menos de un minuto, dejemos hasta acá. Ya ahorita en la siguiente sesión ejecutamos, probamos y empezamos a hacer ejercicios de arreglos. Entonces regálenme 5 minuticos mientras se genera el video. Este sí fue completo, no hubo corte, entonces si se demora los 3, 4, 5 minuticos, entonces en ese periodo nos volvemos a conectar para continuar con